que rectifique y que respete nuestro régimen fiscal, nuestro régimen foral, que está amparado en la Constitución, y no solo porque esté amparado en la Constitución, sino que porque forma parte de la historia y de la tradición. Es la reacción inmediata de la presidenta Barcina a las declaraciones del secretario de los socialistas catalanes. Pere Navarro ha pedido que se modifique la Constitución para eliminar el convenio económico de Navarra y el concierto vasco. Asegura que son privilegios. Muy buenas tardes. Aumenta la polémica en torno a la financiación autonómica. Muchos ponen en los territorios forales el centro de sus dianas. El secretario socialista catalán se suma a otras voces que consideran que nuestro régimen foral es un privilegio. El gobierno de Navarra ha plantado cara y pide respeto máximo a nuestro régimen histórico. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. El Partido Socialista se ha desmarcado de esta petición de su representante en Cataluña. Desde Madrid dicen no compartir lo que quiere Pere Navarro. Además, el líder de los socialistas en nuestra comunidad, Roberto Jiménez, dice que defenderá el convenio foral ante adversarios o ante compañeros. Desmentir absolutamente que sea un privilegio, que en ningún caso como socialistas lo entenderíamos, sino que es un hecho diferencial, un hecho histórico, que por parte del PSOE no están de acuerdo con la posición de Pere Navarro. Y todo en un día en el que se ha dado luz verde a que el Parlamento de Navarra trabaje, estudie, debata una ley propia de memoria histórica. Y si hoy hablamos de memorias, vamos a conocer la memoria judicial presentada esta mañana. Los asuntos pendientes en los tribunales navarros han descendido un 4,5% durante el pasado año. Los efectos de la crisis repercuten sobre todo en los juzgados de lo social, donde los casos sin resolver se elevaron un 34%. Aún así, los navarros son uno de los tribunales más eficientes del país. Los comercios navarros unen sus fuerzas contra el proyecto de ley que prepara el gobierno y que prohíbe vender alcohol durante las noches de Sanfermines. Según ha podido saber Navarra Televisión, quieren trasladar su postura a los grupos de la oposición para que la prohibición no salga adelante. Todos por haber acudido Y estos son los arquitectos navarros que así, de esta manera tan sofisticada, se han echado a la calle en modo protesta contra el borrador de una ley que permitiría edificar a ingenieros y a otros gremios. Aseguran que es un ataque a la arquitectura de calidad. A la cabeza de esta concentración, este arquitecto de renombre, el Premio Príncipe de Viana, Fernando Redón. Y esto es lo que han encontrado hoy los propietarios de este garaje de La Rochapea. Esta mañana accedían por primera vez porque hasta ayer aquí había agua. Muchos han comprobado el lamentable estado de sus coches. Los vehículos siniestrados se cuentan en la comarca por centenas. Por eso en los talleres no paran de reparar averías por agua. Nos han dicho que son costosas y caras. En deportes, el presidente de Osasuna, Miguel Archanco, ha hablado hoy sobre el caso Quique Sola. El dirigente rojillo reconoce que el futbolista puede acabar en el Athletic de Bilbao, pero ha asegurado que no a cualquier precio, aunque solo le reste un año de contrato. No puedes negociar nada por el hecho o bajo la presión o, entre comillas, amenaza de que no queda más que un año, porque por delante de eso está la dignidad del club. Y aquí que Sola se venderá, si es que hay que venderlo, con dignidad por parte del club. Además, fuentes del club han confirmado a esta casa Navarra Televisión que Javi Lerga será el entrenador de Osasuna Promesas la próxima campaña. El navarro sustituye a Miguel Merino, a quien le resta un año más de contrato. En los próximos días se decidirá si finalmente se compra o no una plaza en Segunda División B tras el descenso deportivo a tercera. En pleno debate sobre la financiación de las autonomías y tras las polémicas declaraciones del consejero de la Comunidad de Madrid, que ha pedido en los últimos días a Navarra y a Euskadi ser más solidarios con el resto del país, hoy el PSC, los socialistas catalanes, han venido a echar más leña al fuego en la polémica autonómica. Desde un desayuno informativo, Pere Navarro, el secretario del PSC, ha reclamado hoy de manera solemne, en medio de una conferencia, que se elimine el concierto vasco y el convenio navarro en una futura reforma constitucional
Constitucional porque a su juicio representan un privilegio incompatible, ha dicho, con la financiación autonómica justa. La presidenta navarra, Yolanda Barcina, no ha tardado en reaccionar a estas palabras y ha pedido al secretario de los socialistas catalanes que rectifique. Desde el Partido Socialista en Navarra, Roberto Jiménez ha querido desmarcarse. También lo ha hecho la dirección del PSOE, que ha reconocido esta mañana que no van a incluir la medida propuesta por Cataluña en su propuesta de financiación del Estado. Forma parte de la tradición de este pueblo navarro, siempre solidario con el conjunto de España, aportando la cantidad económica necesaria para que esa solidaridad con el resto de pueblos de España se ponga de manifiesto. Pues yo les pediría al Partido Socialista que tengan una línea a nivel nacional, porque esto de verdad no es bueno ni para Navarra ni para el conjunto de España. Pues desmentir absolutamente que sea un privilegio, que en ningún caso como socialistas lo entenderíamos, sino que es un hecho diferencial, un hecho histórico, pero que en ningún caso supone privilegio, sino que además creemos que la solidaridad impregna de muy buena manera todo el régimen de convenio económico. Además me consta que por parte del PSOE no están de acuerdo con la posición de Pere Navarro. Y ahora vamos con otra propuesta que ha lanzado el propio presidente del Parlamento de Navarra. Alberto Catalán plantea estudiar un sistema electoral que combine la elección por merindades y por circunscripción única. El presidente lanzó la idea en un artículo publicado en el semanario La Voz de la Ribera. Hoy nos lo ha explicado con más detalle. Intentaría que se pueda combinar un sistema de representación territorial y poblacional frente a la circunscripción única con la que actualmente son elegidos, como saben, los 50 parlamentarios de Navarra. Según Alberto Catalán, es bueno analizar y reflexionar sobre medidas para que los representantes del pueblo estén más próximos a los ciudadanos y atiendan mejor, dice, sus preocupaciones. Que los ciudadanos en circunscripciones más pequeñas pues puedan elegir directamente a su diputado o a su representante, ¿no?, en las instituciones, en este caso inglesas o alemanas, ¿no? Por lo tanto, son modelos que se deben analizar, que se deben comparar y sobre todo adaptarlos a las realidades también que vivimos en Navarra y en España, ¿no? Por eso, hablando de circunscripciones, en nuestra propia comunidad pues siempre han estado ahí las históricas merindades, ¿no? Pero esa es una posibilidad que se hace a la hora de aprovechar lo que ya es algo también conocido y vivido, ¿no?, y sentido por el propio ciudadano. Lo importante, en definitiva, es acercar y tener una relación más fluida y un contacto más intenso entre los representantes y el ciudadano. Y allí, en el Parlamento, hoy se ha admitido a trámite la que podría ser una ley de memoria histórica propia de nuestra comunidad. Se trata de una propuesta de Izquierda-Esquerra que, de salir adelante, constituiría una ley mediante la cual los familiares de las personas asesinadas tras el golpe militar del 36 tendrían derecho a exhumar a sus familiares y a darles una sepultura digna, teniendo el Gobierno de Navarra obligación de darles apoyo económico, técnico y humano, y corriendo con todos los gastos. UPN y PP han votado en contra de la iniciativa de Izquierda-Esquerra, el resto la ha apoyado, aunque han criticado que la coalición no haya contado con el resto de los grupos en la propuesta. Poder localizar a su familiar, exhumarlo y darle una sepultura digna es una cuestión fundamental para descansar, fundamental porque la mayoría de ellos se han marcado ese reto como deuda con su propio familiar asesinado. Y además el Pleno del Parlamento ha tomado también en consideración una proposición de Bildu y Aralar Navai que pide que se quede sin efecto la ley que actualmente permite retirar ayudas a los ayuntamientos que incumplen la ley de símbolos o la ley de víctimas del terrorismo. UPN y PSN han defendido que debe trabajarse porque se cumplan las dos leyes, pero han reconocido que hay un informe del Consejo de Navarra que cuestiona la constitucionalidad del método utilizado para retirar las ayudas a los ayuntamientos incumplidores. Por ese motivo, UPN y PSN se han abstenido. La han apoyado Izquierda-Esquerra y Geroa Bai, mientras que el Partido Popular ha votado en contra. En la crónica política hoy hemos sabido que Uxue Barkos ha iniciado acciones legales contra el autor de las informaciones publicadas en Diario de Navarra en torno al cobro de dietas del Ayuntamiento de Pamplona. La concejala entiende que esas informaciones cuestionan su honorabilidad al imputarle falsedad documental para percibir dichas dietas. Según Geroa Bai, la acción judicial va a ir dirigida expresamente al autor de los artículos en los que se acusó a Barkos de haber recurrido a figuras ilícitas para el recibo de dietas a las que tiene derecho, dice Geroa Bai, como consecuencia de su actividad política en el Ayuntamiento de Pamplona.
Y allí en los tribunales nos quedamos. La crisis económica y la reforma laboral han aumentado los casos que se atienden en los juzgados de lo social de nuestra comunidad. Durante el año pasado hubo un 25% más de casos que requirieron la intervención de los jueces. La memoria del pasado año judicial afirma también que los asuntos pendientes en los tribunales navarros se han reducido. 108.000 casos entraron en los juzgados navarros a lo largo de 2012 y quedaron pendientes de resolver unos 48.000, un 4,5% menos que en 2011. Los asuntos que ingresaron se mantuvieron o bajaron ligeramente en los juzgados de lo civil, lo penal y lo contencioso, pero se dispararon al alza en lo social y lo mercantil, es decir, en aquellos asuntos que tienen que ver con los problemas económicos de las empresas y los conflictos laborales. Pero sí hemos pedido que se nombre un juez de apoyo, un juez de refuerzo, que tendría un carácter coyuntural, no estructural, es decir, que superada esta situación, desaparecería la medida de refuerzo. Desde la magistratura se piden más medios para atender la sobrecarga de trabajo. Además se dan datos como que Navarra es de las que menos destina en justicia por habitante. Que haremos todo lo que esté en nuestras manos para que con los medios que disponemos, que no son realmente los óptimos, poder atender las pretensiones de los ciudadanos ante nuestros tribunales. Las actuaciones de los jueces están en la primera plana informativa, especialmente en aquellos casos de corrupción. No puede residenciarse solo en el Poder Judicial esta labor de regeneración. Al Poder Judicial le corresponde lo que establece la Constitución y las leyes, que es que se observe el ordenamiento jurídico. El Tribunal Superior de Justicia reclama que se resuelva la configuración del ámbito territorial de AOIZ y que se creen juzgados de la violencia sobre la mujer en las diversas comarcas. Y mientras, el Supremo ha anulado las cláusulas suelo de las hipotecas, incluso si el cliente se benefició durante un tiempo de las caídas del Euribor. Para el alto tribunal, las cláusulas suelo son lícitas siempre que su transparencia permita al consumidor identificarlas. El BBVA ha comunicado ya a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que dejará de aplicar esas cláusulas suelo en sus hipotecas en más de 400.000 casos. El BBVA cumplirá así con la sentencia del Supremo que declara ilícita esta condición debido a su falta de transparencia. La entidad elimina las cláusulas suelo que no relajaban el coste de la hipoteca. De hecho, las personas hipotecadas no se beneficiaban de los actuales tipos de interés en mínimos históricos. Podría suponer que en muchos casos la gente pudiera pagar esa hipoteca que ahora mismo cada vez se eleva más y ellos esa bajada del Euribor ellos no la entienden. No les supone un beneficio porque siempre van a tener un mínimo de pago, siempre, por mucho que el Euribor baje. Una sentencia que de manera directa afectaría a 300 navarros y que podría sentar jurisprudencia. Y ahora mismo es un pequeño paso para poder eliminar todas las cláusulas suelo que ahora mismo suponen una grave tara para los consumidores navarros. En principio solamente afecta a 3 bancos, que son BBV, Cajamar y Nova Caixa Galicia. Y además creo recordar que son sobre acciones colectivas, se pide la nulidad de este tipo de cláusulas de esos 3 bancos. Me imagino que el resto de entidades estarán empezando a repasar si sus cláusulas suelo cumplen los requisitos que el Tribunal Supremo viene a establecer en esta sentencia, que sobre todo es uno de claridad y de información y que el usuario sepa lo que está firmando en cada momento. La sentencia del Tribunal Supremo anula las cláusulas suelo incluso si el cliente se benefició durante un tiempo de caídas en el Euribor. Por cierto, que la Asociación de Consumidores Irache ha exigido ya a todas las entidades financieras que eliminen estas cláusulas de las condiciones de sus hipotecas. Y en medio de todo esto, el precio de la vivienda que sigue bajando. En Navarra cayó el precio de la vivienda libre en el primer trimestre de este año algo más del 10% respecto al año anterior. Así lo muestra el informe elaborado por el Instituto Nacional de Estadística. Este descenso supone casi un 5% menos que la caída del precio de la vivienda a nivel nacional. Ahí lo ven. El precio de la vivienda usada ha bajado todavía más, hasta el 13% en Navarra y 2 puntos más a nivel estatal. Es la caída más fuerte, la más importante desde el año 2007.
Y hasta los tribunales parece que va a llegar un asunto que les adelanta Navarra Televisión. Los pequeños comerciantes de Pamplona han unido sus fuerzas para luchar contra el decreto que prepara el Gobierno de Navarra y que plantea la prohibición de la venta de alcohol entre las 10 de la noche y las 9 de la mañana, también durante los Sanfermines. Los pequeños comercios muestran enfado porque dicen que confían la mayor parte de sus ventas a las fiestas. Además, muchos ya han comprado buena parte de la bebida que piensan vender después en San Fermín. Seguirán luchando, llevando acciones protesta para que la iniciativa no salga adelante y mantendrán reuniones con los grupos de la oposición parlamentaria al respecto. Una moción, ¿no? Y que vienen porque como está así de aglomerado de gente ni quieren venir. Incidir en los distintos grupos políticos para que esa iniciativa parlamentaria pues no llegue a buen puerto, porque bueno, consideramos que el daño que se puede causar al pequeño comercio aquí en Pamplona y en Navarra en general es bastante elevado. Además, bueno, consideramos que hay un número muy elevado de tiendas que incluso tendrían que cerrar, tiendas que están abiertas todo el año, que pagan religiosamente sus tributos, sus impuestos. Un asunto que no va a llegar a la vía judicial, sino a la vía parlamentaria. Ahora vamos a hablarles de dos padres desesperados, de los que hace ya unos días les contamos su historia. Sus dos hijos enfermos de cáncer se contagiaron de tuberculosis en el antiguo Hospital Virgen del Camino. Uno de los menores falleció, mientras que a su hermano le han quedado secuelas. Hace 1 año y medio pusieron una reclamación ante la Administración, de la que todavía no han tenido respuesta. Ayer, Camino Verástegui y José Antonio Gamboa expusieron su situación en el Parlamento de Navarra ante la Comisión de Salud. Ahora, el Departamento Salud ha manifestado que va a enviar el caso al Consejo de Navarra para que sea este órgano el que dirima si existe responsabilidad o no del Servicio Navarro de Salud en el asunto. Hoy en muchos garajes se continuaba todavía con la labor de limpieza y en algunos casos todavía hay agua acumulada. Los coches afectados han ido desfilando hacia los talleres de la cuenca de Pamplona, que estos días tienen mucho trabajo, aunque si llegaron a estar sumergidos no van a tener arreglo. Por cierto, hemos sabido que CaixaBank ha ofrecido a los afectados unas líneas de crédito especiales para poder hacer frente a los gastos que vengan ocasionados por los daños de la riada. Y así seguirán al menos unos cuantos días más. Continúan con las labores de limpieza, eso en esta primera planta del garaje, porque la segunda planta todavía está inundada. Y ahora mismo aquí tendremos todavía un medio metro en la segunda planta de garaje y una cantidad ingente de barro y de todo tipo de material que hay por abajo. Palos, plásticos, sí, hemos usado un montón de bombas de achique, aparte de los camiones, porque es que son miles de litros, por no decir millones, lo que tenemos en cada garaje. Están siendo días duros de mucho trabajo y todavía les queda. Llevamos unos días pues a tope, no nos queda otra. Las bombas trabajando día y noche y nosotros pues en los ratos que el nivel de agua nos permite pues dando limpieza al resto. En este garaje hay coches que todavía no han sido retirados y que en algunos casos, como este, seguramente no tengan arreglo. Muchos vehículos aparcados en garajes inundados como este acaban aquí. Los talleres han recibido decenas de coches, aunque en casos como este, en el que el coche quedó totalmente sumergido, poco se puede hacer. Tiene todos los mandos afectados. Si se ha cubierto entero el coche es muy difícil que se salve. Es muy difícil. Si llega hasta los asientos, pues normalmente si no ha afectado a centralitas se puede salvar. El agua inundó el interior, entró en los faros y en el motor. No hay más que levantar el capó y comprobar los daños. De hecho, el coche todavía sigue soltando agua. En vehículos que han estado sumergidos, los daños son demasiado graves, pero en otros casos se pueden reparar. Pues hay que mirar sobre todo la caja de cambios, que no le haya entrado agua, al motor que no le haya entrado agua y después pues tapicería. Si el motor se salva, el motor se puede cambiar el aceite, filtros, eso se salva. Aquí el problema son las unidades de mando, en general, y piezas eléctricas. Si el vehículo se ha visto afectado por el agua, es importante no tratar de arrancarlo y avisar a la grúa. Si llega hasta la admisión de aire el agua, pues se le llena la admisión y puede llegar hasta torcer una biela. Ese es un problema, es que cada coche tiene la admisión en distinto sitio. Hay que tener cuidado. O sea que lo mejor no tocar. Lo mejor es no arrancar. Una imagen que se ha repetido en muchos talleres durante estos días. También hay mucho trabajo todavía por hacer en las piscinas municipales. La temporada se abría este sábado, pero no todas van a poder estar listas para poder ofrecer el servicio en la fecha indicada a causa de la riada. Y es que las inundaciones del pasado domingo han causado estragos en muchas de las piscinas de la cuenca de Pamplona.
Oficialmente todas iban a abrir este sábado, aunque solo algunas podrán hacerlo. En las piscinas de Aranzadi, donde nos encontramos, el estado es el que ven. Ni rastro queda de la piscina gigante que eran estas instalaciones el pasado domingo. Y es que, fíjense hasta dónde llegaba el agua, casi hasta mi rodilla. No ocurre lo mismo en otras instalaciones. En el Club Natación Pamplona, por ejemplo, todavía hoy se afanan en eliminar los restos de la riada. Eso sí, sus usuarios podrán acceder a otras piscinas este sábado gracias a la solidaridad de otras agrupaciones deportivas. Cederán sus instalaciones hasta que todos los servicios estén ya restablecidos. De momento han sido 7 las agrupaciones y sociedades deportivas que se han sumado a la iniciativa. En las instalaciones del Club Natación Pamplona continúan tratando de eliminar todos los restos dejados por las riadas para tratar de volver a la normalidad cuanto antes. Las piscinas de Villaba tampoco podrán abrir este sábado. Estos días continúan limpiando el desastre ocasionado por las inundaciones. De momento, ninguna tiene fecha fijada de apertura. Lo harán cuando todo esté en condiciones para los usuarios. En la cuenca de Pamplona no se gana para sustos. El fin de semana fueron las inundaciones y ayer un incendio que se declaró en una calle de Barañáin. El fuego se produjo en esta tienda de bicicletas y obligó al desalojo de los 3 primeros pisos del edificio. 3 personas tuvieron que ser atendidas, una por un corte leve en un brazo y otras 2 por inhalación de humos. Los bomberos apenas tardaron 30 minutos en sofocar las llamas que dejaron importantes daños en la tienda a causa de la gran cantidad de material inflamable que había en el interior. Y ahora vamos a contarles esa protesta al estilo que hoy hemos visto. Los arquitectos se quejan porque hay un borrador de ley que va a permitir la edificación a otras personas vinculadas con el gremio, como son, por ejemplo, los ingenieros. Dicen que esto afectará a una arquitectura de calidad. Hoy, con esta protesta animada, además con música de violines, han querido mostrar su enfado. Y esto es así. Los ingenieros y los arquitectos formamos equipo, que es lo que debe de ser, y funcionan muy bien. Yo lo he hecho muchas veces, todas las que he podido, y es el ideal. Y no, sin embargo, buscar esa competencia, puede ser este o también este. No, para hacer un edificio de viviendas, por ejemplo, no hace falta arquitecto. ¿Qué es lo que hace falta entonces? Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. El presidente de Osasuna, Miguel Archanco, ha hablado hoy sobre el caso Quique Sola. El dirigente reconoce que el futbolista podría acabar en el Athletic de Bilbao, aunque asegura que no será a cualquier precio, aunque solo le quede un año de contrato. Archanco ha reconocido que los directores deportivos de ambos clubes y el representante del futbolista estuvieron reunidos ayer en Bilbao. El presidente de Osasuna ha avisado que el hecho de que Sola esté en su último año de contrato no va a ser un argumento válido para regalar a un jugador importante como el cascantino. Y el hecho de que falte un año de contrato no debe de ser nunca utilizado por ninguna de las partes como un elemento disuasorio, por no decir alguna otra cosa. Es decir, no puedes negociar nada por el hecho o bajo la presión o, entre comillas, amenaza de que no queda más que un año, porque por delante de eso está la dignidad del club. Y aquí que Sola se venderá, si es que hay que venderlo, con dignidad por parte del club. Tal es así que el presidente no descartó un caso Llorente con Sola y que el navarro cumpla el año de contrato que le resta, aunque rechace renovar. Pero un año es muy largo. Un año es muy largo. Pues que pueden pasar muchas cosas en un año. En un año pasan muchas cosas. Los jugadores tienen que ser titulares, tienen que ser competitivos durante ese año, tienen que respetarles las lesiones. Un año es muy largo. Y es que, pese a que ha negado estar molesto con el futbolista, Archanco le ha enviado algún mensaje. Pero yo soy muy respetuoso con todas las personas, o pretendo serlo, y con todos los comportamientos. Lo que también es cierto que hay veces que no se es justo con las directivas.
y las aficiones deben de conocer también cuál es el comportamiento de los jugadores del club. Todo hace indicar que ambos clubes llegarán finalmente a un acuerdo. El máximo mandatario rojillo ha confesado que Osasuna no puede fichar a un delantero de 4 o 5 millones, pues no se lo permite su economía de guerra. Asimismo, ha confirmado que Masud no continuará en Osasuna. Tras un lustro como rojillo, el iraní quedará desvinculado el próximo 30 de junio. Archanco ha garantizado la presencia de Puñal la próxima temporada, mientras que la de Rubén está en el aire. Dependerá de si encuentra un repuesto de altura y si no, se acepta una renovación a la baja. Declaraciones que hemos escuchado, las de Javier Archanco, tras la despedida de este hombre, Manolo Los Arcos, tras 26 años como empleado en Osasuna. Los Arcos se jubila, satisfecho con la metodología implantada en Tajonar y que tan buen rendimiento en forma de futbolistas ha dado durante el último cuarto de siglo. Creo que en Tajonar, bueno, ahora tenemos 3 internacionales, ¿no?, de Tajonar. Yo creo que hay que resaltar, hay 3 internacionales de Tajonar, yo creo que es importante y sobre todo pues que se han creado aquí y hemos estado con ellos. Y siguiendo con la actualidad rojilla, fuentes de la entidad han confirmado a Navarra Televisión que Javi Lerga será el entrenador de Osasuna Promesas la próxima temporada. El actual técnico del equipo juvenil de Liga Nacional sustituirá a Miguel Merino. No se sabe todavía qué pasará con este último porque tiene un año más de contrato, aunque podría desvincularse. Tampoco sabe qué pasará con José Manuel Mateo, míster de juvenil de División de Honor. Lerga era, junto a Mateo, uno de los hombres que se barajaban y es el escogido finalmente, tal y como ha confirmado Navarra Televisión, a falta del anuncio oficial de la entidad. En pocos días también se anunciará que la categoría en la que militará el Promesas, a pesar de estar fichando a jugadores navarros de tercera, se está valorando seriamente comprar plaza en Segunda B tras el descenso deportivo de la pasada campaña. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Y así, con la crónica deportiva, ponemos el punto y final. Más noticias al filo de las 8:30. Que pasen buena tarde. Adiós.